Bueno, contanos un poquito cómo te tomo esta noticia y qué impacto tiene. Puntualmente yo me quiero meter en el trigo, ¿no? Que es lo que hoy se está ya levantando en la zona núcleo y bueno, en el norte y sur del país. Sí, sí, mira, la verdad que fue una sorpresa bastante inesperada que tuviéramos tan anticipadamente un anuncio en baja de derecho de exportación. También seamos prudentes, porque esto salió en X y no está en el boletín Mm, oficial, con lo cual ahí completamente. también, paréntesis, veamos que esto tampoco no tenga ningún Alguna condicionamiento, letra chica. alguna letra chica, un hasta tal fecha o provisoriamente. Pero bueno, para poner en contexto, estamos hablando de que los derechos de exportación se reducen, de acuerdo a este tweet que salió, se reducen en 2 puntos para soja y también para trigo. En el caso del maíz se reduce en 1 punto. Mm, ¿Okay? Entonces ahí primera cuestión, ¿cuánto es el impacto potencial que tiene que tener esto? Para que ustedes hagan una regla rápida, el valor, estos impuestos se mm, aplican sobre el valor FOB de la mercadería. El valor FOB de la soja está alrededor de los $400 y el de los cereales alrededor de los $200. O sea, regla rápida, $8 de capacidad extra en soja, pero en trigo estás hablando de $4. ¿Ok? Esto es capacidad de pago. De Bien. ahí a que te lo paguen, después es oferta y demanda. claro. Entonces, el primer punto es eso. Segunda cuestión, hoy ya estamos con valores que se están negociando y estos valores que están negociando tienen implícitos un nivel de derecho de exportación. Nunca se paga exactamente la capacidad teórica de pago. Después tenés que ver qué es lo que se está pagando en el mercado. Vamos a lo que vos decías recién, vamos al trigo, que es lo que se está cosechando, una campaña muy voluminosa, la verdad que los rendimientos son increíbles, eh, y la contracara de estos rendimientos increíbles es, esta campaña fueron terminando siendo dos, una que esperábamos y otra que fue media sorpresiva. La que esperábamos es una cantidad de trigo enorme, alrededor de 26 millones de toneladas, un saldo exportable muy grande, en un mundo que está bañado de trigo. Entonces, la presión de cosecha va a hacer que los precios bajen. Claro. Llegó a estar en $160, se recuperó un poquito a 65. La semana pasada se avanzó muchísimo con la cosecha, volvió a Claro. presionar el mercado para abajo. ¿Ok? Entonces, esa es la primera noticia contra cara negativa de un cosechón de trigo como el que tuvimos. La segunda, que es por ahí más agronómica, es nadie fertiliza pensando que el trigo te va a rendir 70 quintales. Entonces, cuando te enteraste que el trigo venía para 70 quintales y te quedaste corto de proteína. Los contenidos de proteína están saliendo 9,5, 9, los que mejor están saliendo en el 10%, y eso es un problema adicional para la comercialización de trigo. Bien. Entonces, estos son los dos grandes cuestionamientos. Esto es lo que fue haciendo es que los precios del trigo por la presión de oferta cayeran. Hoy te mejoran 4 dólares por tonelada en la capacidad teórica de pago, pero estás todavía inmerso en esa presión de cosecha. Con lo cual ya no te estaban pagando antes, quizás ahora tendrían un espacio más para dejarte crecer con esto, pero por otro lado también, cuando Argentina cierra sus negocios de exportación, lo hace pensando en que va a tener una proteína por lo menos de 10,5%. Normalmente 10,5% llegamos, pero holgados, ¿ok? Ahora, lo que nos está pasando es que nos está costando llegar a 10, estamos 9, te diría que el promedio debe estar en 9,5, no hay Claro. estadísticas oficiales de esto. Entonces, el problema que vos tenés es que te comprometiste a mandar en la exportación 10,5 y en el campo tenés 9,5. Bien. Dante, a ver si termino de entender. O sea que la baja de retenciones, al menos en un corto plazo, no va a tener impacto en el precio del trigo. Y es muy probable que ocurra eso, pero también te hago toda esta composición de lugar para Sí. que tengan en cuenta la cantidad de pelotitas que están dando vueltas y que entran dentro de la conformación de los precios. Bien. Porque además de esto vos tenés exportadores que normalmente venden un trigo con una cantidad de proteína mayor, que tienen que salir a vender trigo con una proteína menor, entonces tienen que descontar de algún lado esa diferencial de precios. Claro. Entonces, estos $4 te pueden quedar tranquilamente apagados en medio de todo este lío. Presión de cosecha, proteína baja, mucho trigo en el mundo. Bien. Y en el resto de los cultivos, porque recordemos, soja de 26 a 24, subproducto de 24,5 a 22,5, o sea, 2 puntos también.
y lo que recién mencionabas, trigo de 9,5 a 7,5. Tanto en soja como maíz, ya pensando en la campaña gruesa, que también se espera una buena campaña, ¿qué estás mirando a partir de la noticia de hoy? Lo que pasa es que nosotros estábamos trabajando con un valor de soja superior a los $320 por tonelada. Cuando vos sacabas la capacidad teórica de pago de la industria para mayo 2026, Sí. bruta, sin tener en cuenta márgenes, gasto de industrialización, nada, eso daba en la zona también de los 320. ¿Ok? Ahora, normalmente, cuando estás en plena presión de cosecha, el margen de la industria suele estar en torno a los 20, $30 por tonelada. Con lo cual, el precio que estaban pagándome por la soja mayo 2026 era un precio mucho más alto de lo que podríamos aspirar a tener. Mm. Con lo cual, ahí, si vos me decís, bueno, ¿te mejora esto? Son 2 puntos, de 400, son 8, $9 por tonelada. Entonces quiere decir que me puedo ir a 330, 330 y algo dólares por tonelada. Y mi respuesta es, ojo, porque en el precio que te estaban pagando antes, te estaban trasladando, el mercado te estaba trasladando un valor, estaba casi $20, $30 por arriba de lo que debería haberte trasladado. Claro. Entonces después podría normalizar un poco ese número, o bien te podría llevar para arriba. De vuelta, es oferta y demanda, no es una ciencia exacta, y estamos hablando de un mercado donde no tenés mucha profundidad, ni del lado de los vendedores, porque no hay mucha gente vendiendo forward hoy, Claro. ni del lado de los compradores, porque los compradores dicen, mira, si cierro estos precios, me queda margen cero, no tiene sentido que participe. Entonces este negocio está haciendo entre muy poquitas manos, y por eso los mercados estaban así con estos valores que son un poquito raros. Esto no es algo fuera de lo común, suele pasar que con tanta anticipación los negocios forward tienen estos diferenciales que estamos viendo. O sea que si yo me tengo que hacer un análisis de la medida, podemos decir que no tiene tanto que ver por un poco por lo que estás comentando vos, no es una ayuda directamente al bolsillo del productor, sino que va por otro lado. O sea, puedes suponer que puede ir por un lado más recaudatorio o por una señal de mañana ya asumen los nuevos legisladores, entramos en una nueva etapa del gobierno, con proyectos de ley dando vuelta. ¿Lo ves más como un guiño entonces? Mira, siempre es una buena noticia que te bajen los derechos de exportación. Eh, Creo que en definitiva esto es positivo porque la capacidad de pago aumenta, y si vos hubiese dejado todo como está, al final del día, cuando llegamos a mayo de 2026, nos iban a pagar 290, 295, hoy te sería lógico que te paguen un poco más de eso. Bien. Claro. Entonces, ¿es una buena noticia? Desde ese punto de vista, sí es una buena noticia. Ahora, esperemos a ver que sea el boletín oficial, a ver si hay alguna otra cuestión, pero también otra cosa, en el imaginario de los productores, ¿cuánto iba a bajar los derechos de exportación? Mm. ¿Esto es todo? Qué buena pregunta. Claro. Es una Son- medida política que marca un rumbo, pero tiene sabor a poco, ¿no? Para el productor. Y sí, son solo 2 puntos. Porque después decimos solo 2 puntos. Y porque el año pasado en enero nos bajaron 5, bajaron 20% de la alícuota. Y hace poquito tuvimos un periodo de DEC cero. Entonces, ¿cuál es la expectativa que había en el sector? ¿Cómo va a caer esto en los productores? Claro. ¿Es lo que estamos esperando o no? Los precios tenían descontado en ese valor que les comentaba de soja mayo, diciendo, bueno, ¿cuánto debían ser los derechos de exportación para que fueran lógicos los precios que estaban operando? Y me daba que tenían que bajar 7,5 puntos, 8 Mirá. puntos de exportación para convalidar eso. Entonces, viste, ahora, si esto es una medida puntual ahora, recordemos que están empezando las sesiones extraordinarias, que hay un paquete fiscal que se va a discutir, hay que ver qué hay que, hay que ver el impacto de esto en recaudación. Es importante, Claro. digamos, van a ser unos cuantos millones de dólares menos que se van a recaudar. Entonces ahí hay que ver cómo se termina de acomodar todo. Bien. Es la última palabra, falta un montón, hay que pasar un montón de tiempo, pero estos son los interrogantes que nos van quedando colgados. Dante, para cerrar, pues sabemos que es un día largo para vos y tenés un montón de obligaciones. ¿Qué hace el productor que está levantando el trigo o aquel que le quedó algún grano de soja todavía en el campo? ¿Espera? Mira, yo creo que en el caso del trigo es la más fácil porque estamos en el peor momento de presión de cosecha. Yo trataría de no convalidar los precios que estamos teniendo ahora, y cuando vos inclusive le sumas el costo del embolsado, y te fijas los precios futuros, Mm. la verdad que inclusive es
te permite endeudarte para cubrir los gastos que tenés ahora, pagar la bolsa y vender el trigo en marzo o en julio y encima te queda más precio que el que estás teniendo hoy a la vista. Entonces yo creo que por el caso del trigo lo que te diría es sí, si querés ser conservador ya puedes ir cerrando un valor un poco más alto de esta forma. Perdón, sí. No, Dante, que ahí una más cortita también me apoyo un poco lo que dijo Rodri, que te tenés que ir, pero ¿estás viendo que hay movimiento en el mercado de trigo disponible? Porque habíamos hablado la semana pasada con Maxi Abraham de la Bolsa de Bahía, que nos decía que no había casi, o sea, si estaba muy poca cosecha y al mismo tiempo muy poca venta, dispo. Correcto, sí, comparto. Estamos en un 15% de comercialización, normalmente a esta altura ya está más cerca de un 30%. Se está cosechando a un ritmo bastante fuerte, se está guardando mucho trigo y bueno, esto es un problema sobre todo para los acopios, porque son los que el productor primero le manda a la mercadería, la cooperativa se llenan y después tenés que ver dónde lo descargas. Diría que no hay venta del productor. Sí, por ahí puede haber alguna venta puntual del que se termina quedando prácticamente sin espacio, Claro. no tiene espacios a fijar y lo único que le queda es vender. Pero sí, la verdad que es baja el nivel de ventas y cuando miras por otro lado la cantidad de camiones en puerto y la cola de barcos esperando para cargar y la cantidad de trigo que va entrando semana a semana, día a día, todo eso es mucho, ¿no? Entonces en algún momento alguien va a tener que vender, pero estos precios, el precio la verdad que no gusta. Bueno, acá estuvimos hablando entonces con Dante. Mil gracias por hacerte un tiempito para hablar con nosotros en este día. Que me imagino que vos te despertaste, hiciste tu rutina de la mañana y no sabías que a las 8:47 el ministro de Economía iba a decir eso. Así que No, fue. Te tal cambió la cual, rutina del día. Y hoy, chicos, sale el informe de Luzda al Claro. mediodía. Entonces, normalmente un día que la mañana, cuando sale el reporte de Luzda a la 1 de la tarde, es un día tranquilo, donde uno se levanta relajado, después un fin de semana largo, tranqui. Y 8:47, ¡pum! Todo a correr. Así Pero estamos en Argentina. un gusto participar con ustedes y el tiempo que necesiten lo hacemos, lo buscamos. Bueno, Gracias, muchísimas Dante. gracias. Muchas gracias, Nos Dante. vemos la próxima. Adiós, hasta luego.